El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira. Su compañero y su servidor, Luis Alberto Soto Ruán, les da la bienvenida. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Luis Olea. Como recordarán, hace semanas, pues ya hace meses, lo entrevistamos sobre su tesis, Las problemáticas dentro del fútbol amateur, donde nos platicó de su protocolo, de su objetivo, investigación, sus objetivos, la valoración historiográfica, estado del arte dentro de su tesis. Pues, como sabrán, Juan Luis Olea ya es egresado de la carrera de la licenciatura de Historia en la Universidad de Sonora. Juan Luis Olea, qué gusto, muchas gracias por estar aquí en el Baúl de Pesqueira. Al contrario, Luis, muchas gracias por permitirme poder estar en este lugar para poder hablar un poco sobre mi tesis, sobre lo que estoy trabajando, cómo me va, qué tanto he batallado, qué tanto he dejado de hacer y todos esos detalles. Sí dije bien el título de tu tesis, ¿verdad? Problemáticas dentro del fútbol amateur. Sí, por el momento es lo que tenemos, ¿no? O sea, lo tenemos definido de esa manera entre, pues, mi asesor de tesis y pues yo, ¿no? Todavía no tenemos así bien definido el título, ¿no? Porque apenas estamos llevando a cabo la investigación, pero por el momento ese es el que tenemos y lo más probable es que se quede de esa manera. Y bueno, antes de pasar a cómo has trabajado tu tesis en estos meses que estuviste, ¿no? Que has estado redactando, ¿no? Investigando sobre tu tesis, y la periodización, que es muy importante en los trabajos históricos, de enfoque histórico. ¿No tienes una periodización? Bueno, la idea en sí es abarcar prácticamente desde el inicio del fútbol amateur aquí en la ciudad de Hermosillo, porque creo que aquí hay un detalle muy importante. Creo que aquí no lo tienes bien señalado, es problemáticas dentro del fútbol amateur de la ciudad de Hermosillo. En este sentido, lo que queremos abarcar es desde el inicio de la práctica, por ahí en el año de 1946, cuando se fundó la primera liga de fútbol amateur aquí en la ciudad de Hermosillo, pues más reciente, ¿qué te gusta? 2010 por ahí. O sea, queremos abarcar lo más posible. Con el cuento que son aspectos muy puntuales los que queremos abordar, consideramos que lo podemos abarcar todo, ¿no? Todo ese espacio, aunque suena pues muy así extenso. En términos históricos, pues cuando nosotros estamos en clases, pues suena muy atrevido, ¿no? Muy ahora sí que ambicioso, como dijera el profesor Irán, referenciando al profe Irán, ¿no? ¿Quién es profesor de tesis, no? Ajá. Entonces, pero es con la cuestión esta que queremos analizar, vemos muy viable el poder abarcar todo ese espacio. A ver, cuéntanos, en estos meses que has estado trabajando, cuéntanos qué has hecho, qué has investigado, cómo tu asesor y tú han estado planeando esto de la tesis. Cuéntanos un poquito más, cuéntanos qué has hecho. Bueno, mira, tal cual, así como tú te refieres a la vida personal y todo, o te refieres solamente a tu tesis centrado, okay. Nada más cómo has trabajado tu tesis. Ok, bueno, mira, a partir del mes de diciembre, cuando se terminó el semestre, sí, ahora sí que fue un parteaguas para empezar a trabajar con todo, ¿no? O sea, a darle macizo a la tesis. ¿Por qué? Porque pues ahora sí ya no tenías el pretexto de ninguna u otra materia o otro compromiso académico para dejar de lado la tesis, ¿no? En este sentido, ya a partir del mes de enero hemos estado trabajando en conjunto, tanto mi asesor como yo, para establecer metas a corto plazo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Irán establece más o menos una tarea para la semana, ¿no?
Evidentemente, pues no es así como que, por ejemplo, él me diga tienes que hacer esto. Simplemente uno llega con la información que recaba e Irán más o menos te orienta y te dice, bueno, mira, con esta información que tú reuniste, trata de hacer esto en esta semana, ¿no? Puntualmente, la idea en la que estamos trabajando ahorita más recientemente es estamos levantando un sondeo en el cual queremos, ahora sí que rescatar la opinión de más de 100 personas. Queremos llegar a un número pues óptimo en este sentido de 200 personas nos parece un buen número, ¿no? ¿Por qué? Porque pues consideramos que el retomar la opinión del sector, en este caso de los futbolistas amateur, lo consideramos importante. Pero pues creo que ahí tienes una pregunta que más adelante va orientada a esto, ¿verdad? Sí, de hecho, te quería preguntar cuando mencionaste sondeos. Ajá. Los sondeos van dirigidos obligatoriamente, exclusivamente, ¿no? Ya por decir, a los que se dedican al fútbol amateur, a los futbolistas de la liga amateur, nada más. No puedes hacerle sondeos a todas las personas, a todo sí, de cualquier... Vamos, no, sí, a las personas desde aquí de Hermosillo. Gente que no esté ligada forzosamente a la práctica del fútbol amateur, ¿no te y refieres? que les guste mucho el fútbol. Sí, mira, preferentemente se busca la opinión de aquellas personas que lo practicaron, ¿no? Porque en realidad lo que queremos rescatar es precisamente eso, la opinión de la gente que lo vivió en carne propia, ¿no? Principalmente queremos hacer, en lo personal, quiero rescatar la opinión de aquellas personas que ahora sí que pertenecen a los sectores un poquito más vulnerables, ¿no? Porque en efecto hay trabajos que se han hecho sobre fútbol, principalmente refiriéndonos al área de ciencias sociales, ¿no? En donde se rescata la opinión de personas que ahora sí son reconocidos a nivel pues local. Son personas que en un lugar, en un momento determinado, llegaron incluso a ser futbolistas profesionales. Por ejemplo, no sé, te puedo mencionar el caso de Aarón Gamal, te puedo mencionar el caso de, malamente no recuerdo el nombre, pero este señor que se apellida Estrella. Hay otro señor que se apellida Bernal, el que es el director o el jefe de departamento del área de Cultura Física y Cultura Deporte. Física. Bueno, él también. Entonces, hay otra persona, otra celebridad, por llamarlo de manera celebridad, uno que le dicen el Chori Carmona. Son personas que son todo un referente para todos aquellos que quieran hablar o investigar sobre el fútbol aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces, en mi punto de vista dije, bueno, o sea, no es que yo descalifique o minorice la opinión de ellos, por el contrario, para mí es muy valiosa, pero mi idea es darle voz a gente diferente, ¿no? O sea, a gente que pues nunca ha sido escuchada. Entonces, esa fue es una de mis motivaciones para seguir adelante. Dije, bueno, ¿y por qué no hacer un trabajo que no necesariamente tenga que llevar la autorización de estas personas? No, dije, ¿por qué no darle oportunidad a otros también jugar un fútbol? Y aparte el fútbol que a mí me interesa es un poco distinto al de ellos. El de ellos es casi, como te comento, es cercano al fútbol profesional, ¿no? Y lo mío es del fútbol amateur, es más de la raza del barrio. Por eso mencionaste que el sondeo va dirigido a las colonias periféricas, ¿no? A las colonias vulnerables. Que es donde se practica más el fútbol llanero, ¿no? El fútbol amateur. Sí, no. O sea, sí, porque sí va dirigido, como tú dices, al fútbol llanero. Y no en el sentido de como lo que comentas tú a las periferias. No necesariamente a las periferias, ¿no? Sino yo trato de rescatar la opinión de las personas que lo practican pues en las condiciones más... si no llamarle deplorables, sí en las condiciones un poquito más complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una diferencia entre el fútbol. Te puedo poner el caso, hay equipos en las ligas amateur que son, simplemente para que te des una idea, ¿no? El Regis,
la VM, el TEC del Monterrey, ¿qué te gusta? Universidades privadas, ¿no? Sí, Santander, sí, o sea, también está también el Vanguardia. Entonces, Vanguardia. evidentemente, uno por deducción imagina que esas personas, pues ahora sí, en dado caso que se les llegue a presentar un problema en el juego, pues no creo que tengan ahora sí que tantas repercusiones a futuro como sí lo puede tener alguien que, pues, no sé, alguien de un barrio, ¿no? Que más esa persona por lo regular pues va a continuar con sus estudios, va a ser alguien, ¿no? Que tiene la manera y pues ese no es el objetivo. El objetivo es, me estoy sentando en la gente más como uno, ¿no? Como mencionaste, darle voz a los que no tienen voz. Uh-huh. Ese es el principal objetivo de tu tesis. Uh-huh. O uno de los principales objetivos. Me gustaría más o menos hacerte una especie de resumen o aclaración sobre lo que yo busco hacer en mi tesis, ¿no? Bueno, mira. O sea, metodológicamente, ¿cuál es la metodología que estás llevando a cabo? Metodología y todo lo sondeo? referente, sí, objetivos y ese todo tipo de cuestiones, ¿no? Mira, Muy bien. tú ya me conoces desde ese tiempo y sabes que pues a mí me encanta el fútbol, ¿no? Me encanta, lo admiro. Creo que en el fútbol es un medio muy atinado para ayudar a la sociedad, principalmente a los niños, a los jóvenes, a alejarse. Es lo más choteado del mundo, ¿no? Pero al final y al cabo, tú lo puedes ver, es un medio por el cual la gente puede incluso abandonar, ¿por qué no? Alejarse de cuestiones que ahorita están predominando en el país, ¿no? Que son, por ejemplo, esta cuestión del vandalismo, de la drogadicción, de todo ese tipo de inseguridad que hay, ¿no? Entonces, para mí, creo que es preferible estar viendo a un niño jugando fútbol que esté con... drogándose. Sí, o que esté exactamente, ¿no? en la delincuencia. Entonces, a mí me pareció muy interesante, aparte me gusta. Entonces, vi la manera yo de hacer un trabajo a manera de historia del fútbol. Evidentemente ya sabía lo que conllevaba, las dificultades, ¿no? Que por lo regular, tengo que decir entre comillas, ¿no? Pero casi no hay trabajos de parte de los historiadores sobre el deporte y sobre el fútbol también en especial, ¿no? O sea, casi no hay sobre los deportes en general y tampoco, pues obviamente el fútbol está exento. Casi no hay interés de parte de los historiadores por, pues, investigar el fútbol. Ahora, al hacer yo la valoración historiográfica o el estado del arte, chequé yo que, por ejemplo, de parte de la ciencia, en general las ciencias sociales, lo que más, ahora sí que la disciplina que más estudia el fútbol vendría siendo la antropología, viene siendo las ciencias de la comunicación, la psicología, no, la sociología, y me encontré que la historia nada. Bien, gracias. No es como que casi no hay interés, ¿no? No sé por qué, no sé a qué se deba eso, pero independientemente de eso, dije yo, bueno, está bien, voy a leer ahora, voy a centrar mi atención en qué abordan estos maestros que hablan de historiadores, que hablan del fútbol, ¿no? Y me encontré pues con un historiador argentino que se llama Julio David Friedenberg. Este vato podríamos llamar, son de los pioneros en los estudios del fútbol dentro de Latinoamérica, ¿no? Este amigo es muy interesante porque yo me atrevería a decir que él creó una línea de investigación en donde precisamente él mismo señala el estudio en contexto histórico o en sentido histórico del fútbol. Lo más valioso es precisamente el estudiar los efectos que este deporte genera dentro de una sociedad. O sea, eso es lo más importante. Si un historiador quiere hablar o quiere investigar el fútbol, tiene que hacerlo con ese sentido. O sea, entender que lo más importante de un estudio del fútbol es estudiar y analizar los efectos que este deporte tiene dentro de la sociedad, sean culturales, sean de mentalidad, sean económicos, sociales, culturales, todo eso. O sea, eso es lo importante. En realidad lo importante no son los
los jugadores, las cifras, ahora sí que las leyendas dentro del fútbol, los equipos, eso no es interesante. O sea, las estadísticas pues, están de más, eso no. Lo importante es lo que comenta Friedenberg, ¿no? Entonces, checando eso yo, y al ver varios historiadores, pues veo que en efecto la mayoría tiende a hacer esa clase de estudios. Veo que analizan, mira, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires, supongamos, empezaron a llegar ahora sí que los ingleses con esta cuestión de los ferrocarriles, las minas, que todos van orientados a explicar la importancia de los ingleses para que se consolidara el fútbol ahí, ¿no? Luego te habla cómo el fútbol era catalogado como un deporte obligatorio en Argentina por cuestiones estas de formación, ahora sí que cercano a lo militar, que ¿no? Y te puedes también encontrar con el caso en México, por ejemplo, hay el trabajo de Miguel Esparza, que es algo similar también, habla sobre la historia del fútbol en México y ahonda en todo lo referente a, por ejemplo, a los primeros equipos profesionales que surgieron aquí, los primeros clubes, no profesionales, los primeros clubes de fútbol que surgieron aquí en México. Y habla todo muy padre, pero yo me di cuenta de algo, Luis Alberto Soto Ruan. Me di cuenta de que estos amigos no hablan para nada de los futbolistas. O sea, a mí me pareció muy interesante que nadie habla de los futbolistas. O sea, hablan de la gente que iba a los estadios, hablan de los dueños de los equipos, hablan de la construcción de los estadios, hablan de quiénes eran los que practicaban el fútbol, pero más o menos un perfil a grandes rasgos, lo practicaban estos, pero ya, y luego volvían a retomar la cuestión esta que te comento, ¿no? Lo exterior, no ¿no? Lo interior del fútbol. Y a mí me llamaba mucho la atención, dije, bueno, entonces, pero ¿por qué no hablar de los futbolistas? ¿A qué les hacen? ¿Por qué que no son importantes? O sea, sí me llamaba la atención ver que en el estudio del fútbol lo menos importante eran los futbolistas. Lo más similar o lo más cercano a un interés por los futbolistas es precisamente un trabajo que hace Julio David Friedenberg, que es referente a el paso del fútbol amateur al fútbol profesional en Argentina. Y te habla más o menos las demandas que tenían los futbolistas amateur por querer ser profesionales, ¿no? Pero se queda en eso, en las demandas. Y me llamó mucho la atención, Luis, porque dije yo, bueno, pero nadie se fija en lo que pasa dentro del campo de fútbol. O sea, nada, o sea, como que lo que pasa dentro del fútbol no es importante, o sea, es el jueguito, pues ya eso es botanes, es diversión y para mí, dije, aquí hay algo por donde se puede entrar, dije, modificar, pues. No, es que la gente que le gusta el fútbol y a la gente que no le gusta el fútbol, el fútbol lo ven como un simple deporte, como algo, como tú dijiste, un jueguito, algo para entretenerse. Y la verdad es que el fútbol, para los apasionados al fútbol, es un estilo de vida, es una forma de vivir. Sí, en efecto, esto es una forma de vida, es como que, por ejemplo... Pero me estás contando entonces que tu tesis, las problemáticas dentro del fútbol amateur, es qué está pasando dentro del campo. No qué está pasando afuera. Exactamente. Eso es lo novedoso que quiero yo manejar en mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un trabajo distinto. Como te comento, la tendencia o la línea de investigación que pues, yo me he atrevido a señalar es esta, ¿no? En donde el historiador analiza y profundiza todos aquellos aspectos que giran alrededor de la práctica del fútbol, o sea, no dentro del cuadrito. Eso es, como te comento, lo menos importante. Lo importante es lo otro, o sea, ver de qué manera la gente se apasiona por este deporte, qué es lo que es capaz de hacer, cómo los empresarios pueden invertir en este deporte, cómo los políticos pueden adecuar, ahora sí que, válgame la redundancia, políticas para sacar ventaja de ese deporte, de su popularidad y etcétera, ¿no? Pero dije yo, oye, ¿será posible realizar un trabajo ahora sí que similar al de Queso y los gusanos, en donde es lo de la microhistoria? ¿Te acuerdas, no? Que como el profe
referenciado al profe Juan Manuel Romero Gil, que siempre se Aquí le mandamos un gran saludo. Ajá, que se apasiona cuando hace referencia del queso y los gusanos, Sí. ¿no? De Carlos Ginzburg, ¿no? Sí. Entonces el profe, pues, mágico, y empieza, ¿no? Entonces yo dije, en un momento en donde te exigen, casi te exigen en la historia, en la disciplina de historia, nosotros, que tenemos que hacer trabajos intuitivos, contextuales, o sea, analizar mucho el contexto, ¿no? O sea, entre más puedas vincular tu tema de estudio o tema de investigación con los aspectos contextuales del país, está mejor el trabajo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es un poquito esta onda de ir, si no a la contra, dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué no se puede hacer un trabajo, ahora sí que microhistórico, pero aún más del campo de fútbol? Uh-huh. O sea, no se podrá hacer, dije, o sea, creo yo que sí, dije, sí puedo hacer un trabajo, o sea, hay bastantes detalles dentro del campo de fútbol que merecen ser analizados y se pueden problematizar. Por ejemplo, ¿cómo surge esta idea, Luis? Dije yo, por la experiencia que tengo, yo he jugado, he sido árbitro e incluso he traído dos equipitos. Yo estoy consciente de lo complicado que es traer un equipo de fútbol, más cuando no tienes tantos recursos, ¿no? En este sentido, yo dije, e incluso hasta hice un torneo de fútbol. Uh-huh. O sea, ¿no? Podría decir que conozco casi todos los lados de este asunto. Nunca he sido dueño de nada, ¿no? O sea, o sea, si tienes un conocimiento de los patrocinadores. Sí, claro, o sea, evidentemente habrá unas personas que no tienen complicaciones a la hora de conseguir patrocinios, habrá otros que sí tuvimos, y ahora sí que alguna especie de frustración a la hora de pedir un patrocinio, ¿no? Evidentemente sí. Hubo otro momento donde no. Nos comentabas de los sondeos que estás realizando, ¿no? Estás realizando ahorita actualmente a los futbolistas. Si nos podrías comentar un poquito cuáles son las preguntas que les haces a los futbolistas, a los que practican el fútbol amateur. Bueno, en tu sondeo. Bueno, mira, Luis, son 6 preguntas las que hago puntualmente, ¿no? Son sencillas, son de respuestas en donde sí o no. Es rápido, no se toma ni 2 minutos en responder la persona. Son preguntas sencillas, como te comento. Por ejemplo, creo que para señalarte esto, tengo que ir un poquito más atrás y dejar un poquito más claro esta cuestión de las problemáticas, ¿no? Me dices tú que quieres hablar del fútbol amateur, quieres hablar de las problemáticas, que porque casi los historiadores nomás se fijan en el fútbol profesional y se fijan en los detalles externos y no se concentran en lo de los futbolistas. No miran a los futbolistas, que son los que en realidad lo practican y son los que en realidad... Pues, saben de eso. Entonces, bueno, dije yo, vamos a checar en todos los problemas a los que se enfrentan los jugadores dentro de un campo. Por ejemplo, caso puntual de las lesiones que se presentan, la violencia que hay dentro de los campos, la incompetencia en ocasiones de los árbitros para llevar a cabo un partido, que en ocasiones esto provoca que los jugadores se alteren y empiecen a agredirse verbal, físicamente, y pues como te digo, aparte esta cuestión de la falta de apoyo del gobierno para cubrir este tipo de situaciones, como por ejemplo la atención médica que se le brinda a un jugador dentro de un campo no es la adecuada. Por ejemplo, tú tienes el ejemplo de muchas personas que se han lesionado de gravedad durante un partido. Bueno, estamos profundizando esos detalles, ¿no? O sea, ver cómo es que afecta a la gente el practicar dentro. ¿Y qué sigue después del sondeo? Que ya cuando tengas el sondeo de 200 personas, ¿qué va a seguir después? Pues mira, queremos ahí implementarle unas gráficas al trabajo para que se vea que estas problemáticas no las saqué yo, sino que son opiniones de la gente, ¿no? O sea, las problemáticas yo no las estoy estableciendo. La gente que estoy sondeando es la que está estableciendo que son problemáticas, o sea, no es puntada mía, sino que la misma gente es la que dice, mira, en el fútbol amateur estas son las principales problemáticas a las que nos enfrentamos y
es a lo que estamos expuestos nosotros, ¿no? Y esta es la manera como nos repercute. Por ejemplo, no sé, tengo el caso de varias personas que han intentado ingresar a algún trabajo y no pueden ingresar porque tienen algún tipo de impedimento físico, ¿no? Así, eso sin mencionar a las personas que en la liga de veteranos, pues incluso hasta gente que ha muerto, ¿no? Durante un partido ha presentado. Y así, o sea, son detalles que estamos ahí tratando de profundizar. Y hasta ahora lo que llevas ahora en tu tesis, y yo espero tenerte muy pronto aquí en el Baúl de Pesqueira para que me sigas contando cómo va tu tesis en los siguientes capítulos. Excelente, hermano. Así va a ser. Entonces, Juan Luis, te agradezco mucho que hayas venido al Baúl de Pesqueira. Para mí siempre va a ser un gusto tenerte aquí en el estudio. Ya sabes que el programa tiene las puertas abiertas para ti. Excelente, gracias. Eres muy amable. Muchas gracias a ti, Juan Luis, por venir. Y a ustedes, radioescuchas, pues muchas gracias por escucharnos una vez más en su programa El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. Se despide de ustedes su compañero Luis Alberto Soto Ruán. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia